Hola, hoy vamos a empezar con un proyectito nuevo mostrando cómo hago una máscara de Mayora. Primero empezamos con el papel maché, como siempre con el engrudo especial de Art Attack. Va avanzando el proyecto máscara de Mayora de a poquito. Es que necesitamos los agujeros para poder mirar, sino como vamos a poder ver. Esto lo tengo que adaptar al diseño de la máscara original, obviamente. Testeando la máscara, acá estaría el agujero para ver y acá estaría el resto del ojo. Nos vamos acercando. Mientras les muestro cómo pego esto, les comento de que el traje ya lo tengo hecho desde hace 5 años, así que en un momentito ya se los voy a mostrar en cuanto termine de mostrar cómo pego esto. Ahí ya terminé y justo le acabo de poner el cierre, está oculto ahí, mostrarle bien el cierre, va hasta abajo, esta partecita acá le voy a pintar, voy a pintar esta partecita para parecer un fleco más, así que no pasa nada. Y estamos. Ahora tengo que terminar la máscara, así que procederé a usar varias capas de pintura. Primero lo pinté todo muy oscuro para tapar las imperfecciones, luego lo pinté todo muy blanco para que se note bien la pintura y finalmente utilicé lo que sería una pintura más saturada para resaltar bien lo que serían los colores violáceos, púrpura, como le quieran llamar en su país. Colocamos los ojitos y vemos qué tal queda y si todavía podemos ver a través de la máscara. Veamos. Efectivamente, todavía me podés ver. Ahora con porcelana fría tenemos que teñirla para hacer unos cuantos detallitos. Yo generalmente prefiero hacer algunos detalles con porcelana fría, teñida de color, antes que pintar porque siento que le da un efecto de más tridimensionalidad. Como podemos ver ahora en los efectos en negro, se ve mucho más... se ve. Paso a pintar algunos detalles con acrílicos, paso a añadir otros detalles con porcelana fría teñida con acrílicos y pintura para tela y de a poquito nuestra máscara va cobrando forma y se va viendo mucho mejor que antes. Y bueno, no les mostré cómo hice estos tubitos de goma eva, pero acá están. Pero les muestro cómo los voy colocando, me voy fijando dónde tiene que ir cada uno, acomodando los más gruesos con... o sea, emparejando los más gruesos con los más finos. Todos los pegué con la pistola de silicona caliente, me quemé no sé cuántas veces y delicadamente los fui colocando uno por uno. Acá ven colocando el último. Finalmente los detallitos finales, valga la redundancia decirlo, pinté delicadamente las puntitas como debía ser, una por una. Hasta me confundí una que debía pintar, no debía pintar, la terminé pintando de rojo y la terminé pintando de blanco para pintarla de amarillo de vuelta. Y así sucesivamente. Y terminamos. Ahora solamente queda probarlo y la única forma de probarlo es ponerme el cosplay entero y salir al patio de mi casa. ¿Cómo se ve? Bien. ¿Ya?